dándole gracias a Dios por un nuevo martes, una nueva oportunidad. Yo siempre digo que no es una clase más ni un martes más, sino que es un nuevo martes que el Señor nos regala un nuevo encuentro en esta plataforma de las redes, del Zoom, en este caso. Y qué privilegio tener este espacio. Yo pensaba, hay muchos hermanos que no tienen un espacio así, que cuántos desearían estar y bueno, así que aprovecharlo bien, aprovechando bien el tiempo. Así que oramos y damos comienzo. Gracias, Padre, por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender, papá, de que esta vida de Cristo, Señor, necesita ser edificada aún más, Padre. Así que te damos gracias, Señor, por este día y que tu palabra corra, Señor. Quitamos todo pensamiento, todo lo que se interponga para que tu palabra crezca en nosotros, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que tú puedas hablar, Señor, a cada uno de ellos en este día. Así que te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que todo suyo, Julio, mi amor. Hola, hola. Sí. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo, ¿Sí? cómo ¿Me escuchan estás, bien? Julio? Bendiciones. ¿Cómo anda, Ana? ¿Cómo anda usted? Siempre es una Bien, alegría bien, gracias a verla, Dios, todo siempre bien. usted ahí prendiendo su micrófono, saludando, eso es muy lindo. Esta parte de los saludos Está es muy súper lindo, gracias a Dios. importante. Estamos expectantes, ¿verdad? Esperando esta enseñanza que va a ser de mucha bendición. Que sea Dios dándole Bueno, más sabiduría, más entendimiento y abriendo, muchas ¿verdad? Siempre gracias, un muchas gusto. gracias. El pastor decía que claro, está nervioso, yo estoy súper nervioso. Y el pastor decía, no veía las horas que me entré, yo no, pasa totalmente al revés, estoy nervioso y no quiero hablar, no quiero que llegue la hora. Y cuando se va acercando los minutos me pasan, no sé si a alguno le pasa, a mí me agarra cosquilleo, me agarra ir al baño, no sé, una cosa rara. Así que, pero estamos contentos, estamos felices. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Valoramos mucho su tiempo. Sabemos que es una horita, pero siempre en nuestro ser está el valorar el tiempo. Así que valoramos mucho. Gracias, Ele, por estar ahí. Bueno, María Rosa, la amamos mucho. Mauricio, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Mariela, que nos estaba saludando. A Rodrigo, Brenda. Bueno, el pastor Luis, siempre es una alegría verlo, pastor. Lo amamos mucho. Usted lo sabe. Roberto, María Castillo. Bueno, hay un montón que están conectados y que se van a seguir conectando, ¿no? Así que, bueno, como decían mis hermanos, los apóstoles están acá en Argentina, en una ciudad llamada Carlos Paz, ¿sí? ¿Digo bien? Carlos Paz, en la ciudad de Córdoba, Argentina, una ciudad muy hermosa. Sí, unos 600 kilómetros acá de nuestra ciudad, Venado Tuerto, están en una convocatoria, una convención donde va a estar el apóstol Lucas Márquez, sí que están ahí, por eso es que no nos pueden hoy acompañar. Hoy hace un ratito me escribía, me decía, no lo voy a poder acompañar, hijo, explíquele dónde estamos, así que están allá disfrutando. Hoy a la mañana nos mandaban, bueno, algunos audios, algunos videos que estaban disfrutando, así que nos alegramos mucho que ellos estén disfrutando y oramos a ellos para que puedan eh, disfrutar la vida de Cristo y llevar la vida de Cristo. Sabemos que en donde ellos se mueven no es por instinto, sino porque el Padre así lo quiere y así lo quiso, para que ellos estén allá. Así que oren por ellos, ellos están bien, así que bueno, cuando vean el video después, eh, van a saber que hablamos bien de ellos. Así que, créanme, estoy muy contento por compartir esto. La verdad que no me tocaba este martes, pero el apóstol ayer me escribe, hijo, necesito que usted dé la clase mañana. Me tocaba otro tema, y digo, apóstol, necesito prórroga.
no he llegado, tengo todo, lo tengo todo en mi mente, pero está todo enredado, está todo así, no está ordenado, necesito ordenar el pensamiento, digo, apóstol, no tengo nada escrito, así que, ¿qué le parece si compartimos esto? Y el Señor así como Él quiere, eso es lo bueno, el Señor así como Él quiere, así que estamos contentos, felices, y espero que usted también esté de la misma forma, ahí atento a recibir lo que el Señor tiene, y le pedimos al Señor que en la medida que vayamos hablando, nos abra los ojos del entendimiento, para que todo aquello que de alguna manera anotamos, de alguna manera queremos dejar un pensamiento, en la medida que vayamos compartiendo, Él nos siga abriendo los ojos del entendimiento. Porque créanme que nosotros por ahí le podemos cerrar. Tal vez hay buenas intenciones, pero le rogamos al Señor que nos abra los ojos del entendimiento en la medida que vayamos compartiendo. Que por lo menos, como esos dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan de la historia? Que Jesús dice que se le apareció. Y al final de todo, ese que con razón le ardía el corazón, ¿no? Que por lo menos sentamos que nos arde el corazón. No sabemos si es cierto, pero por lo menos nos arde el corazón. Ellos dos discípulos hicieron con razón, nos ardía el corazón. Por lo menos esto le pedimos al Señor. Así que el tema hoy que se me ha asignado se llama verdaderos vínculos. ¿Y por qué hablamos de los vínculos? Hablamos de los vínculos porque los vínculos son profundos. Los vínculos no son superficiales. Los vínculos son profundos. Lo superficial es todo lo que yo conozco. Lo superficial es, ¿me escuchan bien, sí? Lo superficial es hasta aquí me alcanzó, lo que yo conozco. Se escucha Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Amén, amén. Escuchamos bien. Bien, buenísimo. Acuérdense que el dedito acá, el de amén, como dice el apóstol, es el pulgar hacia arriba. Hablamos de vínculos porque los vínculos son profundos, no son superficiales. Y los superficiales, como decía, los superficiales es todo lo que yo conozco, todo lo que hasta aquí me alcanzó. Eso es lo superficial. Y creo firmemente que el Señor en estos tiempos nos está llamando hacia lo profundo. Que salgamos de la superficialidad para meternos en lo profundo. Y lo bueno de Dios no está en la superficie. Lo bueno de Dios está en lo profundo. Pablo oraba y decía lo alto, lo ancho, lo profundo de Dios. Lo profundo. Cuando los hijos de Israel, los de Israel en el desierto, ellos sabían lo que era una cebolla, sabían lo que era una zanahoria, por ejemplo, pero lo que caía del cielo, ellos decían, ¿qué es esto? Y de hecho la palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Porque era profundo. Cuando Pablo escribe y dice, aquellos que ustedes llamaban, ¿qué es esto? El maná era Cristo. ¿Por qué ellos no sabían lo que caía del cielo? Porque era profundo. Entonces, por eso hablamos de los vínculos, porque los vínculos son profundos. Anoté acá, la naturaleza humana no puede ver lo profundo. La naturaleza de Dios sí puede ver lo profundo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sanó a un ciego, dice que lo primero lo que vio fue personas como árboles, pero en el segundo toque vio lo profundo. Dice que cuando Jesús lo llevaron a este ciego, a Jesús, dice que le rogaron que lo sanara. Dice que él lo tomó de la mano a este ciego, y dice que escupió los ojos y puso las manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver? Y el hombre le dice que alzó la vista y dijo, veo gente que parece árboles que caminan. Entonces Jesús le pone de vuelta las manos sobre los ojos y dice la palabra que recobró la vista y comenzó a ver con claridad. Entonces siempre el primer toque, Pastor Luis,
A mí me gusta nombrarlos. Claudio, Cel, el primer toque siempre el Señor es superficial, es todo lo que yo conozco, es todo lo que todos nosotros conocemos, un árbol, pero el segundo toque es profundo, es con claridad, es profundo. Entonces Lucas 6 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, será semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó lo profundo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, cuando vino con el viento fuerte, con ímpetu, sobre esa casa, dice que no la pudo mover. ¿Por qué no la pudo mover? Porque estaba sobre la roca, estaba sobre lo profundo. Entonces, levante sus manos ahí donde usted esté, o para no extrañar al apóstol, diga, levante, lo voy a decir como dice el apóstol, levante sus manos grandotas, para que no lo extrañemos. Pueden venir tormentas, pueden venir vientos, pero si estoy en la roca, que es Cristo, si estoy en lo profundo, no hay nada que me mueva. Entonces, por eso hablamos de los vínculos, porque los vínculos son profundos. Pero también pensaba que estoy completamente de acuerdo que si el enemigo fue vencido, ¿qué es lo que trabaría la manifestación de Cristo en estos días? Una, porque no entendemos que somos un cuerpo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros acá somos el cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros es todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada uno de nosotros somos la parte de Cristo. Acá en Venado Tuerto, en Colombia, somos el cuerpo de Cristo. Jesús cuando en la última cena dice que él partió y repartió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Y cada uno de nosotros va a tener una parte de mí. Entonces, cada una de la parte de Cristo, toda esa suma hace que seamos uno. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nadie tiene todo el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la parte del cuerpo de Cristo. Y cada parte que nosotros tenemos, en esa suma, hace que seamos uno. Entonces yo quiero que usted corrobore la palabra unos a otros en las escrituras, que lo repite casi 70 veces en la escritura, en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, unos a otros, siempre el contexto es vinculado entre personas. Siempre. Si usted quiere corroborar, busque ahí en su Biblia, ahora que podemos buscar en todos lados, en Google, el apóstol Google, como yo digo, unos a otros en la Biblia. Le va a aparecer un montón de veces y usted va a ver todo el contexto de la expresión esa, unos a otros, es vinculado entre personas. Entonces, hoy les quiero compartir, a ver, la última vez que compartí, hace mucho, en nuestra congregación, de hecho nos congregamos hace 7 años con el apóstol, si alguno no sabía, soy hijo del apóstol Jonathan. Les quiero compartir, bueno, ese día compartí 2, hace un tiempito atrás compartí para los amados de Suecia, compartí 3 expresiones, que lo vamos a nombrar ahora, o aspectos, mejor dicho, 3 aspectos, y hoy muy probablemente que sean 4 aspectos. Entonces, en la medida que le voy a ir dando, voy a sumar uno más. Se fue 1, 2, para los amados de Suecia fue 3, y ahora son 4. Y si alguna oportunidad se nos da para compartir, vamos a sumar uno más, porque creo que no solamente son 4 aspectos que van a fortalecer nuestros vínculos, sino que creo que son muchos más, solamente que a mí hasta ahí me dio, como dice que lo escuché una vuelta al apóstol Balistreri, hasta aquí me dio a la cabeza, a mí me dio hasta ahí, así que es por eso que son 3 o 4. Entonces le quiero compartir, anote 3 aspectos
que van a fortalecer nuestros vínculos para la expresión de Cristo. 3 aspectos que fortalecerán nuestros vínculos para la expresión de Cristo. Y número 1 es la unanimidad. Anote ahí, número 1, unanimidad. Y unanimidad en el griego significa homotumadón. Yo le escribiría ahí en el chat, por si alguno se quiere complicar en el griego, y algunos se complican en el griego. Esta palabra unanimidad significa homotumadón en el griego. Y la palabra homotumadón significa un mismo propósito, una misma mente, una misma voluntad. Entonces la gran pregunta es, ¿qué fortalecería nuestros vínculos en el lugar donde nosotros nos congregamos? Lo que fortalecería nuestros vínculos es que todos tengamos un mismo propósito, una misma mente, que persigamos una misma voluntad. Entonces quiero leerles varias escrituras. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 14. Déjenme buscarlo acá en tablet. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Hechos capítulo 4, dice, Hechos capítulo 4, versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 46, todo lo conocemos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 8, versículo 6 dice, y la gente unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Romanos capítulo 15, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice que el apóstol Pablo que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, que cuando Él los vaya a ver, que no estén ausentes, sino que Él oiga, que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y por último, Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Dónde estaba la contundencia, la firmeza de la iglesia del primer siglo? Que ellos eran unánimes y perseveraban unánimes. ¿Y cuál es el ataque que nosotros recibimos como iglesia del Señor? El ataque que nosotros recibimos como iglesia del Señor es separarnos de la unanimidad, separarnos del mismo propósito, separarnos de una misma mente, separarnos de una misma voluntad. Entonces, cuando hay un mismo propósito, no sé si alguno tiene el micrófono abierto por ahí, cuando hay un mismo propósito, una misma mente, vamos a estar alineados a lo que Dios dice. Porque acá ninguno de nosotros, creo creer que ninguno de nosotros los que estamos acá, nadie a la mañana se levanta y dice, hoy me voy a oponer al propósito eterno de Dios. Hoy voy a estar en contra de lo que Dios dijo. Nadie. De alguna manera todos nosotros nos levantamos a la mañana
pensando en esto, ¿no? Voy a hacer su voluntad. Voy a tratar de hacer de alguna manera lo que Él quiere, ¿o no? Entonces, porque acá se entiende y entendemos que no somos disparadores, no nos levantamos a la mañana para compartir algo y decir, no, hoy voy a compartir esto. No, de alguna manera todos queremos hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando hay una misma mente, hay un mismo propósito, estamos alineados. Como decía recién, nosotros no somos disparadores, no andamos disparando palabras porque hoy me levanté con ganas de hablar de esto. Se supone que el Señor nos está hablando. Se supone, ¿por qué? Porque todos se supone que deberíamos tener una misma mente, un mismo propósito, una misma intención. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos toda una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Qué trabaría la manifestación de Cristo en nuestros días? Que todos queremos hablar lo que queremos hablar. Entonces el apóstol Pablo dice, hablemos toda una misma cosa. ¿Y qué es división? División, y podríamos decir que es una persona que se va de la iglesia, ¿no? Puede ser, pero división son dos personas estando en el mismo lugar, pero mirando dos cosas completamente diferentes. Eso es división. Entonces, di es dos formas de ver. Eso es división. División es dos formas de ver. ¿Y cómo se resolvería la división? Volviendo a mirar lo mismo. ¿Y qué es lo que yo debería ver? Porque también está la pregunta. Lo que nosotros deberíamos ver es a Cristo. Es a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto adelante, él sufrió la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Deberíamos ver a Cristo. ¿Estamos bien? ¿Hola? ¿Hola, hola? Se corta un poco, pero después ya vuelve. Es el internet. Y se va ¿Hola? la Medio señal. congelado, pero ahí volvió. ¿Ahora me Sí, escuchan sí, un bien? poquito, sí. Sí, sí, ¿Me ahora sí escuchan le bien? escuchamos. Buenísimo. Sí, sí. Entonces, yo pensaba, en estos días hablábamos con mi esposa, ¿cuál es el problema del matrimonio? Permítanme, por favor, eh, hablar sobre este tema. Es que cada uno quiere mirar lo que quiere mirar. Entonces, ¿cuál sería la solución para ello? Es que miren una misma cosa. Es que miren al mismo, a Cristo. Y si no estamos mirando lo mismo, estamos mirando dos cosas completamente diferentes. Por eso Pablo, en ese mismo versículo, algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo me llevo bien con el pastor, yo me llevo bien con Claudio, yo me llevo bien con Cele, yo me llevo bien con María Rosa. Todos queremos, que no está mal, está bien, está perfecto, pero miramos lo mismo. Entonces, ¿dónde se resolvería la división? Cuando todos miremos lo mismo, cuando todos miremos al mismo, Cristo. Porque si estamos mirando dos cosas completamente diferentes, nunca vamos a llegar a destino. Y el destino es Cristo. El apóstol Pablo dice, a un varón perfecto, Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. No sé cómo decirlo, pero no serviría mantener una conversación con una persona que no está mirando lo mismo, que no está viendo al Señor,
Porque le podés decir de diferentes maneras, le podés decir, no, esto es así, esto es por acá. No va a haber forma. ¿Por qué? Porque el punto de encuentro no es Cristo, no es el mismo propósito, no es una misma mente. Entonces nuestro punto de encuentro no es algo, sino alguien. Nuestro punto de encuentro es Cristo. Cristo es nuestro punto de encuentro. Cristo es el mismo propósito. Cristo es nuestro punto de encuentro. Mateo 18 dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en esta tierra, cualquier cosa que ustedes pidieran, les será hecho. Pero ese ponerse de acuerdo no es, ok, está bien, vamos para allá. No, el estar de acuerdo es, estamos mirando lo mismo, estamos mirando al mismo. Eso es estar de acuerdo, estar mirando a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención para el lugar donde el Señor nos asignó? ¿Cuál es el propósito? Si sabemos el propósito, si sabemos la visión, persigámoslo. Persigámoslo. ¿Por qué? Y acá quiero ser bastante claro, porque mis ideas y tus ideas son geniales, son buenas ideas, pero ¿cuántas de nuestras ideas están alineadas al propósito? Lo vuelvo a repetir, mis ideas y tus ideas son geniales, pero ¿cuántas de esas ideas están alineadas al propósito? Porque si no están alineadas, no vamos a oponer al propósito. ¿Y por qué lo digo esto? Porque Pedro, el apóstol Pedro, que yo creo que es uno de los más que se equivocó, le dijo al Señor, Señor, que esto no te acontezca. Y estaba genial, estaba muy buena la idea. O no, yo creo que si hubiese estado ahí le hubiese dicho al Señor, Señor, mira, no es necesario que vayas a la cruz, que esto no te acontezca. Eran buena la idea, pero él se estaba oponiendo. Miren lo que le dice el Señor. Y Pedro dice que tomándolo aparte al Señor, dice que le comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera que esto te acontezca. Lo apartó, y esa es una clara evidencia de una persona que no está vinculada, que quiere sacar del cuerpo para decirte, no, vos sabés que tenés cuidado, no es por acá, ojo. Pero el Señor le dice que lo volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Wow, esa es la clara evidencia. Entonces nuestras ideas están geniales, pero ¿cuántas de esas ideas están alineadas al propósito? Y unos versículos más adelante, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, me dice el Señor, le hubiese dicho, sí, Pedro, vos sabés que quiero que apacientes mis corderos, apacientes mis ovejas, y perdoname lo que yo te dije la otra vez, que estuve mal, te dije Satanás, y por cierto la palabra Satanás significa el que se opone, pero no pasa nada en la vida apostólica, no pasa nada en eso. Si volviste a mirar el mismo, a Cristo, vamos, te agarro la mano y seguimos. Porque de ninguna manera le dijo el Señor Jesús, Pedro, perdóname lo que te dije Satanás, vos sabés que no era mi intención decírtelo, pero claro, se lo tuvo que decir, porque Satanás significa el que se opone, estaba oponiendo al propósito. Entonces, cuando se trata de afectos, cuando se trata de propósito, los afectos se hacen un costado. Era más importante el propósito que el afecto. Y créanme que Jesús y Pedro se llevaban bien, pero cuando se trató de propósito, los afectos se hicieron un costado. Entonces nosotros no podemos vivir
y atarnos a los afectos. ¿Por qué? Porque el propósito es más importante. El propósito es más importante. Y lo decía la otra vez, que me llama mucho la atención, y esto porque yo tengo suficiente tiempo para pensarlo. ¿Por qué por qué Jesús le dijo Satanás a Pedro y a Judas le dijo amigo? No, a mí me llamó la atención porque yo tengo suficiente tiempo para pensar en esto, pero a Pedro le dijo Satanás y a Judas le dijo amigo. Claro, porque Pedro se estaba oponiendo al propósito y Judas estaba haciendo lo que debería estar haciendo. Estaba mirando lo que debería ver. Vivamos por propósito. Así que levante su mano grandota ahí al cielo, diga, o como usted le parezca, los afectos es menos importante que el propósito. El propósito es importante, es más importante que los afectos. Y nosotros no queremos vivir por afecto, queremos vivir vinculados, alineados al propósito. Y esto no quiere decir que nada, que vamos a hacer un oro, que vamos a estar... No, el propósito, vamos a tener amigos, y no solamente amigos, sino que vamos a tener compañeros, y no solamente compañeros, sino hermanos. Esa es la particularidad de este reino. Vamos a tener hermanos. Entonces los afectos no nos pueden atar. Ana, Meli, no nos pueden atar, no nos podemos quedar atados a los afectos, porque el propósito es más importante. En este Cristo revelado vamos a tener más que amigos, hermanos. Y Pablo cuando a la hora de edificar la iglesia, los afectos los tuvo que hacer un costado. Y el apóstol Pedro, nadie se le podía parar de mano. A nadie. Pedro hablaba y se convertían 3.000 personas. Era una bestia, el apóstol Pedro. Nadie le podía decir nada, pero Pablo sí. Dice que en una ocasión dice que Pablo le confrontó cara a cara. ¿Por qué lo confrontó cara a cara? Los afectos lo hizo a un costado y lo confrontó porque el propósito es más importante. El propósito es más importante. A la hora de edificar el apóstol Pablo, nunca estuvo solo, pero los afectos los tuvo que hacer a un costado. Y este rey nos regala un Bernabé, nos regala un Timoteo, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de propósito, es más importante que los afectos. Dice el apóstol Pedro que lo confrontó. ¿Por qué? Porque no andaba rectamente a la verdad. Dice la palabra así, conforme a la verdad del Evangelio. Entonces dice que lo confrontó cara a cara, porque era de condenar. Entonces cuando comía con los judíos, dice una parte que se retraía, lo estoy pensando, seguramente usted lo debe saber de memoria, dice que en su simulación participaba con los judíos, dice que en una ocasión también hasta que por su hipocresía arrastró a uno de ellos. Y dice el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, les dije delante de todos, vivís con los gentiles y con los judíos de una forma, ¿por qué los obligás a los gentiles a judaizarse? Se lo confrontó cara a cara. Entonces, todos nosotros que somos ministros competentes de este nuevo pacto, a los Pedros los vamos a confrontar. Porque claro,
te comportás así con esta persona y acá te comportás de otra forma. Allá te comportás de otra forma y acá de otra forma. Lo vamos a confrontar. ¿Por qué lo vamos a confrontar? Porque el propósito es más importante. El propósito es más importante que todo. Unámonos a un mismo propósito. Le preguntemos, pastor, ¿cuál es el propósito para este año? ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el propósito para la ciudad? ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces preguntemos y alineémonos a lo que el Señor está hablando. Entonces, que esta unanimidad nos gobierne. Levante su mano grandota. Lo digo así para que no le extrañemos al apóstol. Que esta unanimidad nos gobierne. Que esta misma mente nos gobierne. Que estos mismos sentires que nos gobierne. Que esta misma mente, porque todos nosotros tenemos la mente de Cristo, que nos gobierne para alinearnos. Ese era el número 1. Y número 2, porque el número 2 es una cosa, pero no sé el orden todavía. Todavía no sé el orden, pero creo que la número 2, no voy a entrar mucho en esto, porque en parte conozco, si usted después quiere ahondar más al final, pero creo que la número 2, lo que fortalecería nuestros vínculos es la oración. Yo este tema no lo hablé antes, ¿por qué? No porque no lo estaba viviendo, sino que me parecía que no era el momento. Pero voy a entrar un poquito nada más. Entonces, lo que fortalecería nuestros vínculos es la oración. Yo creo que la iglesia primitiva, la iglesia 1, no se hubiese mantenido en el tiempo si no estaban fortalecidos en la oración. Entonces, y la oración no es algo para rellenar, no es una actividad que tenemos que hacer. La oración es una sustancia. Entonces sería imposible que la iglesia del primer siglo se mantenga en unanimidad sin la oración. La oración guarda el propósito. Entonces, oremos como matrimonio, oremos con amigos, oremos con los hermanos, con los pastores, porque esto va a fortalecer nuestra unanimidad, va a fortalecer nuestros vínculos. Entonces la oración no es una práctica que tenemos que rellenar. Hay un día que vamos a meter oración. No, la oración es una sustancia. La oración es para conocer su voluntad. La oración no es para rellenar. La oración es una sustancia. No es algo que tenemos que repetir todo el tiempo. La oración no solamente es hablar, sino también es escuchar. Entonces creo firmemente, dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por eso lo digo. Y creo que la segunda es lo que fortalecería nuestro vínculo para la expresión de Cristo es la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la oración, y perseveraban estos unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, todos. Y ahí cierro. Número 3, después usted ordénalo como le parezca, pero creo que la tercera, lo que fortalecería nuestros vínculos con la expresión de Cristo cuando cuidamos los vínculos en las casas. Los hogares siguen siendo un lugar donde se siguen fortaleciendo los vínculos y en donde Dios puede propagar su propósito. Propagar significa hacer que algo se extienda, llegue a un sitio, ¿no? Que se extienda la vida de Cristo en nosotros primeramente y luego hacia lo demás.
Por eso creo que los vínculos, los hogares son y siguen siendo lugares en donde los vínculos se fortalecen y en donde Dios puede propagar su propósito. Miren lo que dice Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando un año cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Y no queda ahí, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahí viene cuando Dios también propaga su propósito. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuidemos nuestros hogares, cuidemos nuestras mesas. Desarrollemos salud en nuestros hogares. En las casas donde se van a fortalecer los vínculos, va a haber vínculos fuertes. Y en lo que se viene, donde el Señor nos va a llevar todos nosotros, necesitamos vínculos fuertes, no débiles. No necesitamos vínculos carnales, necesitamos vínculos fuertes. Entonces usted le puede decir, ay, ¿cómo me duele la rodilla? Sí, pero si usted sin la rodilla no podría caminar. ¿Cómo me duele el brazo? Sí, pero si usted no tuviera el brazo, usted no podría agarrar este vaso, no podría agarrar nada. Entonces, cuando los perdemos, recién ahí nos damos cuenta que eran muy necesarios. Por eso tenemos que tener vínculos fuertes en el Señor. No sé quién tiene el micrófono prendido. Creo que estaba el apóstol ahí, se sumó. Necesitamos vínculos fuertes. Y declaramos un año de extensión. Primeramente en mí y luego hacia los demás. Declaramos el avance de Cristo en nosotros. Entonces guardemos los vínculos. Y es muy lindo, es precioso, póngale la palabra que usted quiera, estar vinculados. El apóstol Pablo dice el vínculo de la paz, o sea, llamado a una misma fe, un mismo espíritu, un mismo amor. Y no se puede avanzar con vínculos, lo digo o no lo digo, carnales. Entonces tenemos que construir vínculos fuertes, porque para lo que se viene necesitamos vínculos fuertes. No necesitamos vínculos superficiales, necesitamos vínculos profundos. Entonces, cuando no hay vínculos, se traba la manifestación de Cristo, se traba la manifestación del Cristo revelado en nosotros. Dice, y día tras día, y en el templo, y en las casas, o de casa en casa, dice otra versión, que no dejaban de enseñar y de anunciar las buenas nuevas. Y hay Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino como un viento, un ruido, una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Por eso creo que es muy importante, y creo que uno de los aspectos que nos fortalecerían los vínculos para la expresión de Cristo son las casas. Nosotros hacemos casas de iglesias, nos juntamos todos los jueves. Y si alguno quiere participar, vengan acá a Venado. Juntamos los jueves a las 20 en una casa. Porque entendimos que las casas son en donde Dios fortalece los vínculos, y no solamente los fortalece, sino que puede propagar su propósito. Puede ¿cómo se diría? Puede avanzar más Cristo en nosotros y en los demás. No sé cuál voy, la tercera o la cuarta.
Creo que la tercera. Porque esta era la tercera, y dije bien, ¿no? O la cuarta. Era la tercera, pastor. Ok, muchas gracias. Y creo que la cuarta, ¿sí? La cuarta es la palabra. La palabra. Valoremos la palabra hecha en casa. Lo que va a fortalecer nuestros vínculos es valorar la palabra hecha, digo hecha en casa, porque hay mucha comida afuera. Si usted pone en Google, en YouTube, pone cómo ser, cómo no ser, cómo fortalecer mi alma, mi espíritu. Usted va a encontrar más de 10 prédicas de pastores ahí sentaditos con una compu, bien armado, un escritorio, mucha comida, mucha comida. Pero valoremos la palabra, valoremos la comida hecha en casa, porque todo lo que no valora se irá de mi vida. Sí, lo que no valoro, no lo disfruto, y lo que no disfruto, no lo reconozco, y lo que no reconozco se irá de mi vida. Esa es una frase del apóstol. Todo lo que no reconozco se irá de mi vida. Entonces, por eso es importante valorar la palabra hecha en casa. ¿Por qué debo valorar la palabra hecha en casa? Porque conozco el proceso. Usted no sabe la comida, cuando usted se pide, cuando nosotros nos pedimos en una roticería, usted no sabe el proceso. Usted no sabe si esa persona se agarró el pelo o si se sudó, se pasó las manos en la frente y lo tiró ahí a la comida. Y después usted dice, qué rico que está este pollo con papa. Usted no conoce el proceso, pero la comida hecha en casa, usted sí sabe el proceso. Por ejemplo, yo veo a mi esposa cocinar, sé los condimentos que le echa, sé cuánta sal le pone, por ejemplo, porque veo el proceso. Por eso es de suma importancia o es importantísimo poder valorar la palabra hecha en casa, la comida hecha en casa, porque usted conoce el propósito. Y usted, tal vez a mí no me conoce, pero hay gente que acá sí me conoce, entonces puede saber el proceso. A mí me encanta escuchar a los hermanos cuando comparten, porque sé que les funcionó y conozco el propósito. Sé que es una comida elaborada y todo lo que se va a hablar es en base a lo que pudo pasar, el proceso de esa persona. Entonces, por eso valoro muchísimo la palabra hecha en casa. Valoremos la palabra de nuestros apóstoles, valoremos la palabra de nuestros pastores, valoremos la palabra de nuestros líderes. Porque afuera hay mucha comida. Y yo no dejé de ver al Señor cuando fuimos a Chile, cuando viajamos a Chile hace unos meses atrás, y cuando íbamos llegando ahí no me acuerdo, Santiago, íbamos en bus, íbamos llegando, y no sé si está Tamara ahí. Cuando íbamos llegando a la terminal de ómnibus, por cierto, tuvimos casi 25, 30 horas ahí arriba en un colectivo. No sé si usted se acuerda también, pero había mucha comida antes de llegar a la terminal, muchos puestos de comida rápida, pero muchísima, muchísima. Ahí en Chile había, ¿cómo se diría? ¿Cómo es? Completo. Había muchos carritos. Completo, carrito, había de todo, pancho, hamburguesa, muchísima comida. Pero créanme que toda esa comida que estaba ahí no era tan necesario, no me alimentaba tanto. Y créanme que 25 horas arriba de un bus, llegamos con
con mucha hambre, pero toda esa comida que estaba ahí, esa comida rápida, no toda esa comida a mí me servía, no toda esa comida a mí me alimentaba. Entonces cuando yo tengo otro ejemplo, Julieta cuando está en la casa de su Lela, la Lela sería la mamá de mi esposa y la abuela sería mi mamá. Entonces cuando ella va a la casa de mi mamá, ella dice, ¿cuándo vamos a ir a la casa de la abuela? ¿Por qué? Porque la abuela le da papa con mayonesa. Y acá no se le da papa con mayonesa, acá se le da lo que ella necesita. Entonces en casa se da lo que nosotros necesitamos. Si usted quiere comer otra cosa, hay en otro lado. Entonces Julieta, ella prefiere la casa de la Lela va, le prepara, le pone ketchup, que no sé qué es, lo que ella quiere, ¿no es cierto? Lo que ella quiere. Pero acá en casa se le da lo que nosotros necesitamos. Créanme que en nuestra casa se nos da no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos para el avance, para el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Hola Santi, te veo justo ahí. Valoremos la palabra, valoremos la palabra hecha en casa, porque usted conoce el propósito. Alineémonos a este propósito, a esta unanimidad, a estos vínculos. Es necesario que tengamos vínculos fuertes en el Señor, porque a lo que se viene necesitamos vínculos fuertes. Entonces, que esta misma mente, este mismo propósito, esta misma intención nos gobierne. Esta misma mente que significa, esta palabra homotumadón, significa tener un mismo propósito, la misma mente que nos gobierne. La mente de Cristo nos gobierna. No sé cuánto tiempo llevamos, pero yo ya terminé, yo ya pegué la tablet. Y me gustaría que todos puedan compartir algo. Preguntas, no, bueno, está el apóstol ahí que nos puede dar una mano. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de compartir y saber que tu papá está ahí atrás y que en cualquier momento si hay una pregunta como que me quedo acorralado, él va a saltar. Y va a decir, ¿puedo hablar yo? Eso me da tranquilidad. Así que, amados, que estos verdaderos vínculos nos gobiernen. Que estos aspectos fortalezcan nuestros vínculos para que este Cristo revelado pueda ser expresado en estos días, puede ser visto en estos días. Así que gracias a los que se prendieron sus cámaras, gracias por estar ahí anotando, gracias Pastor César que está ahí de Buenos Aires, un abrazo grande, gracias por estar ahí. Bueno, Narcisa también estaba ahí, el Pastor Luis, Amara, la Pastora Fabiola estaba ahí, un abrazo grande, Pastora Fabiola, la amamos mucho. Está la apóstol que estuvieron ahí un ratito, no sé si están todavía. Bueno, José Oscar, bueno, a todos, los quiero nombrar a todos. Lourdes, gracias por estar ahí. Gracias María Castillo también por haber estado. Gian Mara, creo que, si no digo mal, gracias también por estar ahí. Amén, que esté muy bien también. Gracias por estar también. Bendiciones. Qué bueno, gracias por estar ahí. Así que, amados, muchas gracias. Hola, ¿Cómo apóstol. anda? ¿Me escucha? Oh, le escuchamos perfecto. ¿Escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, quería saludarlo. Estamos acá recién terminando una jornada, así que contentos, felices de lo que Dios está haciendo, así que los saludamos a todos. Ahí nos ha tocado una jornada bastante cansadora, pero muy edificante. Eso es lo más importante. Así que han quedado en la buena compañía ahí, eso es lo importante. Una buena casa ahí también. Así que ya pronto tendremos
algunas novedades para la academia también, y otras enseñanzas, otras revelaciones que creo que son muy necesarias también. Escuchando acá el apóstol Lucas, me doy cuenta que hay unas cuantas cositas para aprender. Eso es lo más importante. Hemos venido para eso, para recibir y luego poder impartirlo en ustedes también y poder hacer que el funcionamiento del cuerpo de Cristo sea mucho más efectivo. Han tocado un tema muy importante ahí acerca de los vínculos verdaderos, y es por eso que estamos acá, generando vínculos, porque hay vínculos que también sirven, que unen generaciones y unen personas. Siempre tenemos que valorar el verdadero vínculo que tenemos con la gente. Siempre les pongo el ejemplo ahí de Juan el Bautista y Jesús, que se crearon juntos porque eran familia desde muy chicos. Seguramente habrán jugado juntos, seguramente habrán disfrutado tiempos sus padres comiendo, pero cuando Juan el Bautista se va al desierto a hacer su ministerio y Jesús se queda ahí en la carpintería con su madre, después que se reúnen de tanto tiempo, y Juan el Bautista anunciando que iba a venir uno, que era el Mesías, de repente lo ve venir ahí a su pariente y no le dice, hola, hola, ¿cómo estás? O hola, che, ¿cómo andás? ¿Cómo andan tus cosas? Sino que reconoció la autoridad que tenía. Así que créanme que muchos vínculos en sus vidas van a ser transformados. Hay gente que va a pasar de ser un amigo a ser tu padre espiritual. Algunos van a pasar de ser vínculos más allá de familiares, van a ser vínculos espirituales y vínculos ministeriales. Así que es lo que se viene, así que estamos generando vínculos acá también para ustedes. Somos puentes para ustedes y para poder abrir la puerta a las naciones, como lo está haciendo el Señor ya, abrírsela a la mayor cantidad de personas posibles. Así que les mando un abrazo grande, los extrañé un montón, no sé si ustedes me extrañaron, pero yo los extrañé un montón. También extrañamos, apóstol. Bendiciones. Bueno, me alegro mucho. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana entonces, Julito. Exacto, gracias apóstol por estar ahí. Saludos a todos ahí. Sabemos que son gente de reino ahí, así que le mandamos un abrazo, reciban ese abrazo y saludo a todos al apóstol Lucas también, un fuerte abrazo. Así que sí, y de verdad lo estábamos extrañando y yo hago lo que usted hace por ahí para que no lo extrañen. Decía, levante su mano grandota, entonces ahí ya no lo extrañaban más. Al menos alguna frase va recordando. Sí. Así que Un bueno, abrazo enorme para todos y que las bendiciones del Señor se sigan manifestando en todos ustedes. Que estén muy bien. muchas gracias. Bueno, amados, gracias por estar ahí. Gracias. Cualquier pregunta, ya saben, usemos los grupos. Ahí están, los apóstoles están dispuestos siempre en la medida que ellos puedan responder, van a responder sus preguntas. Ellos están siempre ahí. Y si no pueden responder, sabemos que la respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas. Amén, Así así que es, hermano Julio. un fuerte abrazo a todos y que el Gracias. Señor Un se fuerte siga abrazo, manifestando. fue de gracia. Fue de Un gran abrazo a todos. bendición. Mucho Muchas gusto. gracias. Un Muchas abrazo para gracias. todos. Muchas gracias. Sí, Quería sí, pastor. unos segundos más nomás. Usted mencionó una palabra, no sé si en qué idioma, que significaba, ¿no es cierto?, esto de la unanimidad. ¿La podría repetir y deletrearla para escribirla? ¿Me entendió, no? Tiene el micrófono apagado, Julio. Prende el Hola, micrófono, Julito. hola. Lo tenía apagado. Bueno, Sí, no, pastor. después me la da entonces, no hay problema. No, por favor, ahí se lo paso. Homo tumadón. Ahí se lo paso. Pensé que le A complicaba ver. en el griego, eso estaba diciendo yo. Eso. Ahí va, anótela ahí.
Así que gracias, pastor. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo.